Capítulo 6. Jude no volvió a ver a Brenna hasta 5 días después del asesinato. Aquella mañana se dirigía a hablar con Howe cuando se topó con ella, poniendo fin a la decisión de Jude de mantener las distancias. Tal vez Brenna pareciera dulce e inofensiva, pero tenía el don de hacer que se comportase de forma peligrosamente impredecible, como en esos momentos. Asirla por la parte superior de los brazos fue un acto reflejo. Continuar sujetándola después fue una pequeña, aunque significativa infracción del protocolo. Y le daba igual. A donde se interrumpió cuando ella levantó la cabeza. Brenna presentaba un aspecto demacrado y tenía los ojos casi hundidos. Cuéntamelo, le ordenó. Normalmente se habría afilado las garras con él por atreverse a darle una orden, pero ese día echó un vistazo con nerviosismo por encima del hombro antes de ponerle los puños sobre el pecho. Te estaba buscando, susurró, mientras él trataba aún de asimilar el impacto de su contacto. Drew y Riley no me han dejado salir del apartamento desde que regresé de hablar contigo. Alguien nos vio juntos. He podido escaparme de chiripa. Jude sintió que se le helaba la sangre, pero era un frío que quemaba. Hablaré con ellos. Nadie iba a encerrar a Brenna otra vez. Solo llévame fuera, lo bastante lejos como para que no puedan rastrear mi olor, le suplicó con voz entrecortada. Por favor, sácame de aquí antes de que pierda la cabeza. Sígueme. La soltó y dio media vuelta para conducirla al exterior. Una mano femenina se agarró a la parte superior de su brazo izquierdo sobre la chaqueta de piel sintética. Si se hubiera tratado de cualquier otra mujer, habría puesto fin al contacto y se habría asegurado de que no se repitiera. Pero no era otra mujer. ¿Cómo de lejos?, preguntó. Pues Brenna prácticamente se había vuelto agorafóbica desde su secuestro. Aunque a veces se alejaba a cierta distancia de la guarida, había dejado de asistir a clase y nunca salía a correr con sus compañeros de clan. Lejos, dijo con resolución, a pesar de que su mano lo aferraba como una tenaza. Jude la condujo a través de varios túneles traseros hasta una salida que sabía que estaba menos vigilada que otras, debido a que daba directamente a un jardín de la zona blanca. Dicha zona era la sección más próxima al perímetro interno y se consideraba lo bastante segura como para que los lobeznos salieran solos a jugar. Espera aquí mientras compruebo el área. Brenna tardó unos pocos segundos en soltarle el brazo. Lo siento, yo... Si hubiera querido que te disculparas, te lo habría dicho. Elia cerró la boca de golpe. ¿Dónde te han dado clases de encanto? ¿En un campo de concentración? Algo parecido. Al salir encontró el jardín desierto. Lo más seguro era que hubiesen llevado dentro a los lobeznos cuando el cielo se nubló con la promesa de más nieve. Tras el reconocimiento visual, realizó uno telepático para confirmar sus conclusiones. Está despejado. Brenna salió por la puerta con expresión resuelta, pero en cuanto se encontró al aire libre su respiración se tornó agitada. Jude podía sentir el miedo que la embargaba como si fuera una oleada física que impactaba de forma repetida contra su cuerpo. Extendió el brazo hacia atrás y la tomó de la mano. Los cambiantes necesitaban del contacto físico. Aquello les entraba, en tanto que en su raza producía el efecto contrario. No te separes. Negándose a pensar en por qué había hecho algo tan impropio de su naturaleza, atravesó con ella el jardín y se dirigió hacia un angosto sendero. ¿Más lejos? Sí. La voz ronca de Brenna tenía un sesgo duro. Estoy harta de tener miedo. Él no va a ganar. Eres demasiado fuerte para que eso sea tan siquiera una posibilidad. Cuando descubrió lo que Enrique le había hecho, Jude supuso que la mente de Brenna se había quebrado y sumido en la locura. Pero no solo había sobrevivido, sino que además estaba cuerda. Elia le apretó la mano. Jude. Durante el reconocimiento telepático que continuaba realizando, percibió algo. Silencio. Era consciente de que Brenna le miraba fijamente. Estaba tan cerca de él que podía sentir el calor de su cuerpo a través del aislante especial de su chaqueta. Relegando aquel hecho a un recóndito rincón de su mente,
Se concentró en el reconocimiento. Había 2 soldados que se dirigían hacia ellos, posiblemente de regreso de su turno de vigilancia en el perímetro exterior. Estos no le detendrían, pero no tenía intención de que nadie localizara su paradero. Por ese motivo había ideado varias formas discretas para asegurarse de que no quedara constancia de sus frecuentes entradas y salidas del territorio de los Snowdancer. Pero, si veían a Brenna, sin duda intentarían retenerla hasta que recibieran instrucciones de Andrew o de Riley. ¿Puedes confundir sus mentes?, preguntó Brenna en un susurro, apretándose aún más contra su cuerpo. ¿Hacer que miren para otro lado? Para nosotros resulta más difícil influenciar la mente de un cambiante que la de un humano. Un sí poderoso podía matar a un cambiante con una explosión de energía, pero manipularlos era algo muy diferente. Puede que haya otra alternativa. Expandiendo nuevamente sus sentidos, encontró 6 mentes desprotegidas. Asumir el control fue sencillo. Los osos negros jóvenes carecían prácticamente de protección, sobre todo cuando se encontraban sumidos en un profundo estado de hibernación. ¿Puedes quedarte aquí sola durante unos minutos? Brenna asintió con expresión tensa. Vete. Soltándole la mano con manifiesta reticencia, retrocedió y se ocultó detrás de un árbol. No tardaré. Podía ver lo cerca que estaba de sufrir un ataque de pánico, pero en su favor había que decir que se limitó a asentir cuando él le dio la siguiente orden. Cuando oigas que los guardias comienzan a moverse, corre en dirección sudeste, sin vacilar. Jude se encaminó hacia los 2 hombres, asegurándose de apartarse del campo de visión de Brenna antes de desdibujarse. Ningún otro hombre de su unidad altamente especializada de las flechas había poseído esa habilidad, la capacidad de desdibujarse o de confundir, como la había denominado Brenna. Se llevaba a cabo en el plano mental la mayoría de las veces, donde los sí provocaban interferencias telepáticas en la mente del sujeto. Jude era diferente. Podía alterar su propia forma física. La habilidad entraba dentro de la telequinesia más que de la telepatía, pues Jude no era un telépata poderoso más, ni su habilidad especial era la telepatía, como todos pensaban, ya que se había tomado muchas molestias para que la gente así lo creyera. ¿Qué diría Brenna si se percatara de que era un TQ extremadamente poderoso? Un TQ, la misma designación que el asesino que la había torturado en aquella habitación teñida de sangre. Era una pregunta de la que nunca conocería la respuesta, pues no tenía la menor intención de contarle a Brenna la verdad sobre él. Después de alterar de forma leve la sincronía de sus células con el mundo, pasó de largo al lado de los 2 hombres. Cuando Jude se desdibujaba, los cambiantes solo eran capaces de verle como una sombra por el rabillo del ojo. Más importante aún, tampoco podían olerle, hecho que respaldaba su teoría personal sobre cómo funcionaba su don. Al cabo de un minuto, hizo que los osos atravesaran el bosque con gran estruendo hacia la derecha de los soldados y en la dirección del viento. El estrépito que armaron las criaturas bastó para distraerlos y hacer que cambiaran de dirección. Sincronizando de nuevo sus moléculas, Jude se cruzó deliberadamente con los hombres, como si regresara de nuevo a la guarida. ¿Te has cruzado con alguien? Elías se detuvo en tanto que su compañero Dieter continuó andando. No. Elías asintió y siguió a Dieter. Jude aprovechó la oportunidad para dejar un rastro falso hasta la guarida. A continuación, se tomó su tiempo para ocultar sus huellas y las de Brenna, y puso rumbo en dirección sudeste. Propagó por el aire una estela telequinésica mientras corría, enturbiando y dispersando sus olores para que tampoco pudieran localizarlos de ese modo. Brenna era rápida. Cuando la encontró había dejado atrás la zona blanca y se encontraba en el centro del perímetro interno, que estaba considerado como seguro para los adultos pero no para los niños. También había centinelas en esa sección, aunque estaban apostados a cierta distancia. En la frontera que daba paso al perímetro exterior, el bosque que les rodeaba estaba en silencio, y el sonido, amortiguado por la gruesa capa de nieve, un manto blanco azulado cubría los árboles que poblaban la sierra, y carámbanos de hielo colgaban de las ramas como si de espadas transparentes se tratase.
Cuidado. Jude se apresuró a protegerla cuando ella pasó por debajo de un carámbano especialmente peligroso. ¿Qué? Alzó la vista por encima del hombro, estremeciéndose y cambiando de posición para apoyarse de lado contra el torso de Jude. Él se quedó tan inmóvil como los árboles y su reacción no le pasó desapercibida a Brenna. Lo siento. Sé que no te gusta que te toquen, pero es que en estos momentos lo necesito. Jude se había acostumbrado a que ella siempre fuera franca. No vas vestida para este tiempo. A pesar de que se había calzado unas buenas botas, Brenna no llevaba abrigo, tan solo unos vaqueros y un jersey rosa de cuello vuelto. Debería haber reparado en ello y haberle puesto remedio antes de abandonar la guarida. Soy una cambiante. No tengo frío. Por lo general, aquello era cierto, aunque en esos momentos se había ladeado ligeramente para apretarse contra su cuerpo, con las manos alzadas entre ambos y un muslo entre los de él. ¿Y tú? Yo estoy bien. No sentía frío, pero en su caso guardaba relación con sus habilidades telequinésicas. Ponte esto. Se quitó la chaqueta, quedándose tan solo con un fino jersey negro de cuello redondo del mismo color que los vaqueros. Te he dicho que no tengo frío. Tienes los labios morados. Le colocó la chaqueta sobre los hombros al mismo tiempo que expandía su escudo telequinésico para protegerla del frío con él. Dicho escudo estaba creado mediante la reordenación de las partículas de aire y de polvo para formar un muro delgado, aunque impermeable e invisible. Brenna se estremeció y se dispuso a meter los brazos en las mangas. Tú ganas. Está calentita. Arrebujada en su chaqueta, volvió a acurrucarse contra él. Ninguno de los dos dijo nada ni se movió durante los siguientes 10 minutos. Brenna parecía contenta, contemplando simplemente el bosque blanco a su lado que se extendía a su alrededor. Pero él era consciente de cada aliento, de cada latido de su corazón, de cada movimiento de aquel cuerpo suave y tibio cubierto con su chaqueta. La fuerza de aquel último pensamiento encendió una alarma dentro de su cerebro que Jude optó por ignorar. De pronto, la cegadora luz del sol se reflejó en la nieve y luego en sus ojos. Jude alzó la vista y descubrió que las nubes se habían disipado durante el rato que habían permanecido en silencio. Es precioso, susurró Brenna, enganchándose a su brazo, pero molesto para la vista. Vamos, hay un lago por aquí. El área circundante está más sombreada. El sol, como una afilada navaja, arrancaba destellos a su cabello corto e hizo que Jude se cuestionase qué estaba haciendo allí. Pero no se detuvo hasta que ella lo hizo. Allí, ¿lo ves? Al contemplar la superficie helada del pequeño lago, sobre la que se reflejaba la imagen de las montañas y los árboles durante los meses más cálidos, Brenna se sintió de pronto más libre de lo que se había sentido en mucho tiempo. El miedo que la había mantenido atrapada dentro de la guarida desapareció, aplastado por la dolorosa belleza de aquella tierra salvaje a la que llamaba hogar. Solo había necesitado que alguien la acompañara hasta allí. Con una sonrisa en la cara, alzó la vista hacia el ángel oscuro que tenía a su lado. Vestido de negro, con ese cabello y esos ojos, no había otro modo de describirlo. Gracias. Yo tenía unos labios bellamente formados, lo bastante carnosos como para resultar una tentación, pero con un aire duro que hacía que se le encogiese el estómago. Entonces habló, y aquello le recordó con brutal claridad que no se trataba simplemente de un hombre fuerte y sexy. Él era un sí. No me des las gracias. He sido incapaz de encontrar respuestas concretas con relación a tus sueños premonitorios. Tienes que hablar con alguien más entendido en la materia. Los sueños podrían ser un signo de deterioro mental. Brenna se soltó del brazo de él y metió ambas manos en los bolsillos de la chaqueta. El olor de Jude, poderoso e íntimamente varonil, resultaba embriagador para sus sentidos de cambiante, pero ya no deseaba que la envolviera. ¿Crees que estoy perdiendo la cabeza? Aquel era su temor secreto, el monstruo bajo la cama, el escalofrío que recorría su espalda. Los sí no nos andamos por las ramas. He dicho exactamente lo que quería decir.
Dios, qué arrogante parecía. Menuda gilipollez, repuso frunciendo el ceño. Tu consejo ha elevado la ambigüedad a la categoría de arte. Aquellos ojos negros en cuyas pupilas se reflejaba la nieve se volvieron hacia ella. Ni es mi consejo, ni yo soy su marioneta. El tono de su voz era lo bastante gélido como para arrancarle la piel a tiras. Brenna se estremeció. ¿Deterioro mental? Si eso significa locura o no, Enrique pudo haber dañado partes del tejido orgánico del cerebro mientras realizaba sus experimentos psíquicos. Pudo haber causado lesiones o contusiones. La observó con la expresión impertérrita de un depredador, como si calculase su fortaleza. Era un TQ, y el uso de poderes telequinésicos casi siempre tiene un efecto físico. Las autopsias de sus otras víctimas revelaron que habían sufrido graves heridas cerebrales. Fotografías. El carnicero le había mostrado fotos de las demás. Lo recuerdo. Sin embargo, la probabilidad de que padezcas tales daños es mínima. Sascha y Lara se han asegurado de reparar todas las fisuras orgánicas antes de comenzar con la sanación a otro nivel. Brenna se mordió el labio inferior y tomó una profunda y entrecortada bocanada de aire. Sascha dijo que esa parte debería de haber llevado más tiempo, pero que yo estaba tan resuelta a recuperar mi mente que daba la impresión de que hubiera hecho que sanasen las partes dañadas a fuerza de voluntad, casi como si fueran así. Quizá le metí demasiada prisa. La liamé después de que hablaras conmigo, dijo Jude, mientras continuaba mirándola como si fuera un cazador. Sí que lo hiciste, pero en lo relativo a la curación física. No fue. Brenna sintió ganas de abofetearle por su presunción, a pesar de que había sido ella quien le había pedido ayuda. Nada de eso cambia el hecho de que Sascha no tiene experiencia con esa clase de cosas. La empática, que poseía el don de sentir y sanar las heridas emocionales más oscuras, ya la había visto quebrada y cubierta de sangre demasiadas veces. A pesar de toda su amabilidad, Sascha hacía que recordase cosas que preferiría olvidar. No, pero Fight sí. Jude cruzó los brazos. Tienes que hablar con alguien. Estoy hablando contigo. Brenna no podía explicar de un modo racional el porqué. Jude era frío y despiadado, y tenía el encanto de un lobo feroz. Concertaré una cita con Fight. Brenna rechinó los dientes. Yo lo haré. Por si no lo has notado, a Vaughn no le caes bien. Había conocido a Fight y a su compañero, Vaughn, cuando la clarividente acudió a la guarida para aceptar un regalo que le habían hecho los niños del jardín de infancia, que estaban vivos gracias a una visión que le había tenido. Sin esa advertencia habrían perdido a varios de los lobeznos. Aunque no es que tú te hayas esforzado en mostrarte cordial. Es irrelevante. Jude se dio media vuelta y contempló el paisaje helado. Las emociones no son una de mis debilidades. Fight acababa de terminar una breve aunque perturbadora conversación con Brenna Kincaid cuando Anthony Kyriakos, cabeza del grupo Nightstar, y su padre, entró en la sala de juntas. Tras guardarse el teléfono en el bolsillo, se acercó a Vaughn mientras aguardaba a que Anthony hablara. Hay un fantasma en la red. Rodeó la mesa para detenerse frente a ellos. No era eso lo que Fight había querido escuchar. La niña que aún habitaba en su interior ansiaba cosas que sabía que Anthony jamás sería capaz de darle. Aquello le producía un dolor sordo en el cuerpo. Entonces Vaughn le acarició la nuca y la tristeza pasó. Era una mujer amada, querida y adorada. ¿Un fantasma? Tomó asiento y los hombres siguieron su ejemplo. Nadie conoce la identidad de este individuo, pero a él o a ella se le atribuyen cierto número de actividades insurgentes. Anthony le pasó un disco que contenía los nombres de empresas que habían solicitado una predicción desde la última vez que habían hablado. Predicciones que ella proporcionaba como subcontratada de Nightstar. Dejó el disco a un lado, más interesada en el tema del fantasma. ¿Es uno de los nuestros?
Si había algo en lo que Faith y su padre estaban de acuerdo, era en que ambos querían liberar a su gente de un silencio que constituía una falsedad. Posiblemente Anthony fuera frío como lo sí, pero también era el líder de una revolución silenciosa contra el Consejo. No hay forma de saberlo. Sin embargo, es evidente que este fantasma es parte de la superestructura del Consejo. Él o ella tiene acceso a información clasificada, pero no ha actuado por encima de cierto nivel. Eso puede deberse a que este individuo no tiene un acceso mayor o a que se está cuidando mucho de no hacer nada que pueda centrar el objetivo de la investigación en averiguar su identidad, concluyó Faith. Buena estrategia, dijo por fin el jaguar que tenía a su lado mientras seguía acariciándole la nuca con el pulgar. Al consejo tiene que cabrearle que este rebelde esté filtrando información clasificada. Sí. Anthony se volvió hacia Faith. El fantasma estaba operativo mientras tú formabas aún parte de la red. ¿Recuerdas la explosión de los laboratorios Exogénesis? ¿El lugar donde especulaban acerca de implantes que podrían reducir el porcentaje de deserciones? Escupió la última palabra. Era el término que el Consejo empleaba para describir a aquellos que se negaban a doblegarse al régimen carente de emociones impuesto por el protocolo del silencio. Quieren introducirse en cerebros en periodo de desarrollo e iniciar el silencio a un nivel orgánico. Anthony no reaccionó a la manifiesta emotividad de su hija. El atentado de Exogénesis acabó con la vida de 2 prominentes científicos del equipo que trabajaba en el implante y destruyó meses de trabajo. A tu fantasma no le da miedo matar. Faith no apreció la menor censura en la voz de Bong. Su gato había matado para proteger al inocente. Y los niños, las principales víctimas del implante, en caso de que el procedimiento se llevara a la práctica, eran las criaturas más inocentes de todas.